La reunión de la Reserva Federal para discutir las tasas de interés se celebró esta semana, el miércoles 30 de julio. La Reserva Federal, básicamente como lo esperaba el mercado, mantuvo su postura, lo que es la quinta vez consecutiva. Por lo tanto, la tasa de interés básica sigue manteniéndose entre un 425% y un 45%. Además, la reunión decidió mantener el ritmo de la reducción del balance sin cambios. Es decir, el límite mensual de redención de bonos del Tesoro estadounidense sigue siendo de $50,000 millones. Para la CMB, ese títulos respaldados por hipotecas de ambas partes. El límite mensual de redención sigue siendo de $35,0 millones. Aunque esto es un valor teórico en realidad, debido a factores como las refinanciaciones hipotecarias en Estados Unidos, incluyendo las altas tasas de interés para comprar viviendas con préstamos. Este tipo de situaciones no ocurren con frecuencia. Por lo tanto, aunque el límite teórico de redención es de $35,0 millones, en la práctica solo alcanza aproximadamente $21,0 millones en promedio, como ha sucedido en los últimos 2 meses. Por lo tanto, calculando la velocidad de reducción del balance es de alrededor de $26,0 millones. Esto indica que la Reserva Federal no ha bajado las tasas, lo que demuestra que Powell no se ha dejado intimidar por las amenazas de Trump, o mejor dicho, por sus amenazas. Sin embargo, debido a las presiones constantes de Trump, ahora parece que dentro de la Reserva Federal han surgido divisiones evidentes. En la reunión de julio, sabemos que hubo un acta escrita, una declaración escrita. La declaración en realidad se refiere a 2 cambios importantes. El primer cambio importante fue modificar la frase original. Las actividades económicas siguen expandiéndose de manera constante por el crecimiento de las actividades económicas en el primer semestre se ha desacelerado, pasando de expansión constante a crecimiento lento, destacando las dificultades en la economía. El segundo punto fue cambiar la frase la incertidumbre en las perspectivas económicas ha disminuido, pero sigue siendo alta por la incertidumbre en las perspectivas económicas sigue siendo alta. Cabe destacar que la primera mitad era una frase contrastiva en la incertidumbre. Estaba disminuyendo, pero aún seguía alta, lo que indica que existen problemas en el avance, con un matiz más positivo. La segunda mitad ahora es una frase declarativa, diciendo directamente que la incertidumbre es alta. ¿Qué significa esto? Equivale a decir que la incertidumbre no ha disminuido ahora, sigue siendo muy alta. Quizás, o podemos decirlo de otra manera, no estamos avanzando, sino que solo hay problemas. Por supuesto, la sensación de estas 2 frases, de estos 2 puntos, es evidente. La Reserva Federal pasó de una actitud cautelosamente optimista a una cautelosamente pesimista respecto a las perspectivas económicas. ¿Qué significa el sentimiento de pesimismo? Significa la necesidad de bajar las tasas de interés. De hecho, en esta reunión, 2 miembros del Consejo de la Reserva Federal se rebelaron al mismo tiempo, Bauman y Waller. Ambos presentaron votos en contra ante otro miembro. Kugler no participó en la reunión y se abstuvo, lo que es un problema. Tanto Bauman como Waller exigieron vehementemente que en julio se bajara las tasas en 25 puntos básicos. Y Waller es un candidato destacado para el próximo presidente de la Reserva Federal, por lo que parece que está respondiendo a Trump, o demostrando afecto a Trump, lo que nos hace pensar que podría ser así, que 2 miembros del Consejo se rebelen al mismo tiempo. Es algo muy raro. A la última vez fue hace 32 años, en diciembre de 1993, cuando Alan Greenspan era presidente de la Reserva Federal, y 2 miembros del Consejo se opusieron al mismo tiempo. Un fenómeno extremadamente raro. Podemos ver que en la declaración escrita deben reflejar las opiniones de los 2 miembros en contra. ¿Cuál es la opinión de estos 2 miembros? Si la Reserva Federal no baja las tasas en julio, ¿no será demasiado tarde bajar las tasas cuando llegue la recesión económica? Por supuesto, Powell manifestó claramente estar bastante insatisfecho con estas voces rebeldes. Podemos imaginar
Eres el jefe de una organización, y de los 7 miembros del consejo, 2 se oponen directamente a ti, y otro no participa y se abstiene. ¿Qué tan incómoda sería la situación? Por lo tanto, en estas circunstancias, la insatisfacción de Paul es muy evidente. El mercado financiero, al ver la declaración escrita de la Reserva Federal, tuvo una reacción muy entusiasta. Finalmente, está llegando el momento. En septiembre, deberían bajar las tasas sin embargo, el discurso de Powell en la rueda de prensa pareció echar un cubo de agua fría al mercado. Debemos saber que la declaración escrita de la Reserva Federal representa la opinión colectiva, es decir, la voluntad de Bauman y Waller de bajar las tasas inmediatamente debe reflejarse en la declaración. Precisamente en esos 2 puntos, la economía en realidad no es tan optimista, pasando de optimismo a pesimismo, lo que en realidad representa sus opiniones. ¿Qué significa el sentimiento de pesimismo? Significa la necesidad de bajar las tasas de interés. De hecho, en esta reunión, 2 miembros del Consejo de la Reserva Federal se rebelaron al mismo tiempo, Bauman y Waller. Ambos presentaron votos en contra pero otro miembro, Kugler, no participó en la reunión y se abstuvo, lo que es un problema. Tanto Bauman como Waller exigieron vehementemente que en julio se bajara las tasas en 25 puntos básicos. Y Waller es un candidato destacado para el próximo presidente de la Reserva Federal, por lo que parece que está respondiendo a Trump, o demostrando afecto a Trump, lo que nos hace pensar que podría ser así. Que 2 miembros del Consejo se rebelen al mismo tiempo es algo muy raro. A la última vez fue hace 32 años, en diciembre de 1993, cuando Alan Greenspan era presidente de la Reserva Federal y 2 miembros del Consejo se opusieron al mismo tiempo. Un fenómeno extremadamente raro. Podemos ver que en la declaración escrita deben reflejar las opiniones de los 2 miembros en contra. ¿Cuál es la opinión de estos 2 miembros? Si la Reserva Federal no baja las tasas en julio, ¿no será demasiado tarde bajar las tasas cuando llegue la recesión económica? Por supuesto, Paul manifestó claramente estar bastante insatisfecho con estas voces rebeldes. Podemos imaginar, eres el jefe de una organización, y de los 7 miembros del consejo, 2 se oponen directamente a ti, y otro no participa y se abstiene. ¿Qué tan incómoda sería la situación? Por lo tanto, en estas circunstancias, la insatisfacción de Paul es muy evidente. El mercado financiero, al ver la declaración escrita de la Reserva Federal, tuvo una reacción muy entusiasta. Finalmente, está llegando el momento. En septiembre, deberían bajar las tasas sin embargo, el discurso de Powell en la rueda de prensa pareció echar un cubo de agua fría al mercado. Debemos saber que la declaración escrita de la Reserva Federal representa la opinión colectiva, es decir, la voluntad de Bauman y Waller de bajar las tasas inmediatamente debe reflejarse en la declaración. Precisamente en esos 2 puntos, la economía en realidad no es tan optimista, pasando de optimismo a pesimismo, lo que en realidad representa sus opiniones. Por supuesto, esto es una respuesta directa a las opiniones de Waller y Bauman. En cuanto a la inflación, la opinión de Powell es que la inflación, desde su punto álgido a mediados de 2022, ha caído drásticamente, pero sigue siendo ligeramente superior al 2%, nuestro objetivo a largo plazo, y la lucha para mantenerla por debajo del 2% no ha terminado. En el último año, el Partido Comunista de España General ha aumentado un 25%, y el Partido Comunista de España Core ha subido un 27%. La inflación en servicios sigue disminuyendo, mientras que el aumento de tarifas ha elevado los precios de algunos productos importados. Powell dijo que el impacto de las tarifas en la inflación podría ser más lento de lo que pensábamos. Quizás solo un aumento temporal puntual, pero también podría causar inflación a largo plazo en el futuro. La Reserva Federal solo podrá evaluar de manera razonable si los riesgos están equilibrados y decidir si continuar bajando la tasa de interés básica después de depender de los datos
de los próximos meses después de ver estos datos. Por supuesto, las palabras de Powell recibieron cierta confirmación al día siguiente, cuando la Oficina de Análisis Económico de E.U.RE veló el índice de precios Partido Comunista de España de junio. El resultado mostró que el Partido Comunista de España aumentó un 26% interanual, más alto que el 25% esperado por el mercado mencionado por Powell. Y tanto el interanual como el mensual se revisaron al alza en 0,1 puntos porcentuales respecto a los valores anteriores. Por supuesto, el indicador de inflación que más presta atención la Reserva Federal es el Partido Comunista de España Core, que en junio aumentó un 28% interanual, también más alto que el 27% esperado, el nivel más alto desde febrero. Al mismo tiempo, la inflación en servicios comenzó a acelerarse y el costo de bienes duraderos también aumentó mensualmente de forma acelerada, por lo tanto, afectados por la guerra comercial. Los precios de los artículos para el hogar y muchos productos importados comenzaron a skyrocket, y al mismo tiempo, los costos de salud también estaban aumentando. Esto significa que la cautela de Powell respecto a la inflación parece estar justificada por los datos del Partido Comunista de España de junio, ya que la presión de la inflación y las tarifas ha comenzado a manifestarse gradualmente. Sin embargo, la postura de Waller y Bauman también tiene sentido, porque la economía estadounidense realmente está desacelerando, y si se tarda demasiado en bajar las tasas, podría dañar la economía debido a la expulsión de inmigrantes. La oferta de inmigrantes ilegales en el mercado laboral estadounidense se ha reducido significativamente, y al mismo tiempo, la contratación empresarial también ha disminuido, lo que por supuesto se refleja en una tasa de desempleo que no ha cambiado mucho, pero en un mercado laboral que muestra claros signos de recesión. Al mismo tiempo, los precios en E.U.S siguen subiendo, y el gasto de los consumidores muestra signos de fatiga, con precios al alza y capacidad de consumo insuficiente. Además, el gasto de consumo real ajustado por inflación solo creció un 0,1% en junio, no logrando revertir la tendencia a la baja. Por lo tanto, en general, los datos del Partido Comunista de España de junio, publicados el jueves, han agudizado las divisiones internas de la Reserva Federal. Por un lado, la inflación core ha comenzado a remontar y está por encima del objetivo. Por otro lado, el crecimiento del consumo y los ingresos ha mostrado signos de fatiga, debido a la postura muy firme de Powell. La predicción del mercado sobre si se bajaran las tasas en septiembre cayó drásticamente de un 65% antes de la reunión de la Reserva Federal a un 38%, por lo que parece que la esperanza de una baja en septiembre se ha esfumado. Pero el viernes hubo un giro importante, porque se publicaron los datos de empleo no agrícola, y el número sorprendió a todos. Hubo una gran reversión en el empleo, y la magnitud de esta reversión es sin precedente. Nuestra conferencia de análisis anual del 26 de julio tuvo un éxito rotundo. Esta vez, preparamos cuidadosamente 67 diapositivas de PowerPoint, mucho más que antes. La sesión de charla duró desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, seguida de una sesión de preguntas y respuestas interactiva de aproximadamente 1 hora. La participación activa de los estudiantes me conmovió mucho. Algunos incluso tomaron notas durante todo el evento, lo que no es fácil. Además, las preguntas de los estudiantes fueron de muy alta calidad. Mi impresión general es que todos, incluyéndome a mí, hemos seguido mejorando y progresando en el último año. Y en 2025, continuaremos escalando las cumbres del conocimiento y profundizaremos y consolidaremos el trabajo de la reconstrucción renacentista oriental. El video resumido de nuestra conferencia de análisis anual tiene una duración de 45 horas y actualmente, los profesores de la oficina de la institución están trabajando extra en la corrección de subtítulos y la edición del video, con planes de lanzarlo oficialmente tanto en el país como en el extranjero el 9 de agosto. Así que, estén atentos.